Hola, ¿qué tal? En este último video, espero que también sea menos breve, explicarles dos últimos temas no muy complejos. Uno que tiene que ver con la opción del material o la técnica multisubobjeto, que consiste básicamente en a una misma superficie poderle aplicar distintos materiales. Eh, Ahora, el segundo aspecto es también bastante sencillo, ya que conocemos relativamente la interfaz y que existen las opciones de map y de los relieves y de las oclusiones. Es colocar algunos materiales que en el fondo corresponden a biblioteca: vidrios, espejos, aceros, algunos plásticos, pinturas metálicas, etcétera, agua, que son materiales que funcionan prácticamente a la perfección. Y digo prácticamente a la perfección porque, si bien es cierto, vienen muy bien hechos, pero a veces hay que adecuarlos conforme a la realidad de cada escena que uno esté creando. Entonces vamos con el primer tema, que tiene que ver con los materiales multisubobjeto o la técnica multisubobjeto, que consiste, cierto, en, insisto, poder aplicar distintos materiales en una misma superficie o en un mismo volumen. Para ello es necesario tener el objeto, y si ustedes se dan cuenta acá, este objeto corresponde a, por ejemplo, este objeto corresponde a un box. Pero para poder aplicar materiales a distintas caras, el objeto ya no tiene que ser una primitiva, tiene que ser una malla editable. En este caso, por ejemplo, este muro calado, que no todavía es una malla editable, pero tampoco es en sí mismo una primitiva, porque se le aplicó una operación booleana. Por lo tanto, de alguna forma sigue siendo un sólido, pero tenemos, a través de la creación de mallas, podemos nosotros seleccionar las distintas caras y asignar, por lo tanto, materiales diferentes. ¿Cómo se hace esto? Existen al menos, por lo menos, dos técnicas. Una, la que llamo el método ortodoxo o técnico, y el otro es más de manera artesanal, pero igualmente eficiente. Y consiste en lo siguiente: tomar la superficie, ver que es una ProBoolean o que es un box, y decirle con botón derecho sobre la superficie seleccionada. De hecho, antes de hacerlo, voy a generar una copia en el evento que uno se equivoque. Siempre le recomiendo esto a mis compañeros de trabajo. Y ya, tomo este objeto y le digo botón derecho y le digo convertir a editable mesh o editable poly. ¿Qué se logra con eso? Nosotros sabemos que a través de los vértices podemos modificar, ¿cierto?, los objetos en sus formas, en sus proporciones. Pero en este caso vamos a ocupar la opción polígono para, por ejemplo, seleccionar aquella cara o aquellas caras que yo quiero aplicarle un material diferente. Por ejemplo, ya que tengo seleccionada esa, voy a tomar esa cara, voy a seleccionar un slot y le diré a estándar y Arc Design, por ejemplo, ¿cierto? Le diré cara muro calado y buscaré una imagen bitmap, ¿sí? Y por ejemplo voy a colocar ese material. Se aplica y supuestamente hago que se vea. Y ahí quedó puesto. Y lo único que tienen que hacer, naturalmente, es modificar el tamaño si corresponde, la escala si corresponde, pum. En este caso le diré una proporción 2:1. Si por a ese motivo necesitan modificar ahora, ¿cierto?, necesitan modificar otra cara, ¿se fijan? Vuelven a hacer exactamente lo mismo. Como ya es una editable mesh, pueden seleccionar una cara y colocarle un material distinto. Una vez que terminen de hacerlo, simplemente desactivan esta opción. Voy a probarlo, por ejemplo, ahora en la tetera. Y aquí
aprovecho por lo tanto de introducirnos al segundo tema, que tiene que ver con los materiales que vienen listos de biblioteca Autodesk. Por ejemplo, voy a tomar este objeto y también esta tetera. Quiero colocar dos materiales diferentes, uno en la tapa y otro en el cuerpo de la tetera, y como es un solo conjunto necesito transformarlo en mesh, es decir, para que reconozca las superficies. Para eso le llamaré ese slot material tetera tapa, y este objeto, botón derecho, le digo convert to mesh o poly, cualquiera de los dos. Entonces, se fijan, voy a tomar, bueno, aquí lamentablemente, claro, van a ser muchos elementos, así que omito lo dicho. Vamos a tomar otro ejemplo para aplicar materiales estandarizados. Pero el método multisubobjeto ya lo vimos, ¿cierto? Hace un par de minutos atrás, en donde simplemente con esta opción nosotros podemos seleccionar la cara que nosotros querramos colocarle un material distinto respecto de otra, y luego vamos a editor de material, asignamos el material, lo escalamos y luego desactivamos acá. Materiales biblioteca. Los materiales biblioteca son los siguientes. Vamos a colocar una tetera también acá. Materiales de biblioteca son todos aquellos materiales que ya vienen listos, preparados básicamente por Autodesk, y que funcionan bastante bien, son bastante buenos, más aún si tenemos un buen encuadre, más aún si tenemos una buena y adecuada iluminación y exposición lumínica. ¿En qué consiste? Por ejemplo, voy a retomar este punto y vamos a ver cómo queda esta composición. Y por ejemplo, voy a tomar este objeto que está acá para transformarlo en un espejo. Entonces voy al editor de materiales, le diré acá espejo. ¿En qué consiste esto? Entonces, aquí en estándar podemos hacer por materiales Autodesk, y va a aparecer por acá Autodesk Mirror, y le vamos a decir ok, Mirror es espejo, y lo aplicamos directamente, y ustedes podrían definir el color del espejo. El espejo y el agua y los vidrios son los únicos materiales Autodesk que no traen la opción de oclusión, así es que aquí no hay que preocuparse de ocupar oclusión, pero cualquiera de los otros siempre buscar si aparece la opción de oclusión para que lo activen con los valores que nosotros hemos visto. Entonces le voy a decir save, y vamos a ver si este espejo se refleja o refleja parte de estos otros elementos que hay acá. Entonces le vamos a decir render, aquí evidentemente debía haber sido harto más pillo y haber ocupado de esta pestaña la opción render región para haber aplicado al render región solo esta zona, y el render naturalmente tome menos tiempo. Y ahí ustedes ven, por lo tanto, cierto, que está trabajando el espejo. Mucho mejor habría sido si hubiese tenido un marco, pero no es la situación. Esto son una serie de modelos de ensayo conceptual. Esto por deformación personal, voy a bajar el bump del piso. Vidrios, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tengo la mesa del vidrio. Siempre es importante que los objetos tengan nombre, entonces también voy a Autodesk y voy a tomar otro slot y le diré vidrio de mesa, lo asigno
y me voy a estándar y buscaré, por ejemplo, glass, solid glass. Y aquí ustedes pueden ver, lo aplico, automáticamente ya está puesto el vidrio y ustedes pueden definir el color del vidrio, si va a ser absolutamente transparente, gris, azul, etcétera. El grado de reflectancia, si va a ser muy reflectivo, muy espejo o no tanto. Cómo se refracta, cuál es el porcentaje de refracción, hay un porcentaje físico. El mejor ejemplo para entender la refracción es el ejemplo del lápiz que se ve quebrado cuando metemos el lápiz a un vaso con agua y lo vemos de frente, este se ve fracturado, esa es la refracción. Y el roughness nos va a permitir, entre otras cosas, poderle dar algún tipo de frosted o como si estuviese empañado o estos vidrios que tienen algún tipo de film, algo de rugosidad. Eso también para que ustedes vayan haciendo ensayo y error, un testeo. Siempre les recomiendo que antes de hacer cualquier trabajo oficial hagan modelos conceptuales como los que están acá en este video y ensayen y practiquen las opciones de las terminaciones. Y finalmente, como ustedes se fijan acá, no aparece ninguna opción de oclusión porque los espejos, los vidrios y el agua no traen oclusión. Entonces ahora perfectamente podríamos o podría, ¿sí? Vamos a ver si a renderizar y ver cuáles son los efectos que se produce, cómo trabaja el vidrio. Tiene muy buen nivel de reflectividad, muy buen nivel de brillo, si se fijan no es, además que le puse un poco de roughness, entonces esto hace que se vea un poco más difuso el brillo y le dé otro tipo de acabado. El roughness es una muy buena opción para trabajar y diferenciar distintos tipos de vidrio. Prueben también, por ejemplo, los colores. Este es un color claro y queda bastante bien, y el piso también al bajarle el bump quedó bastante mejor. Pero no me convence el bump de este piso, así que también lo vamos a bajar y veremos otros materiales ahora. Ahí tienen un comparativo, ¿sí? Ya. Entonces, nuevamente de formación profesional, lo vamos a quitar momentáneamente al piso. Ya, entonces vamos ahora, por ejemplo, a metales. Voy a decirle tetera. Decirle tetera para ver algunos metales. Y le diré acá, por ejemplo, metal. Y este es muy interesante porque ustedes van a ver acá que tienen distintos tipos de metales. Tienen aluminio, aluminio anodizado espectacular, el cromo funciona espectacular, cobre se va a ver genial, etcétera. Por lo tanto, aquí ustedes también pueden escoger el tipo de terminación, si es pulido, semipulido, satinado o tipo con algún tipo de rayado con brushed. Entonces, por ejemplo, para esta tetera le pondré cromo. Entonces le daré tetera de cromo. Esta otra tetera voy a asignar por ejemplo
de metal y le diré semi pulido de aluminio o salinado. Vamos a ver cómo se ve. Y se aplica a, entonces le diré tetera aluminio y se aplica. Y esta otra creo que no la apliqué, que era tetera cromo, ahí quedó aplicada. Y le pegan un save, control S, y siempre guarden, sobre todo si están trabajando con materiales, y haré un nuevo renderizado. Probablemente este se demore más producto de estos materiales. En general los materiales reflectivos como los metales, el cromo por ejemplo, siempre van a operar muy bien, con muy buenas terminaciones y acabados, con muy buena presentación, cuando las superficies son de corte curvo o tienen algún tipo de empalme. Esto particularmente para los amigos y amigas de profesión diseño industrial. Aquí tenemos un aluminio entonces semi pulido y aquí nos damos cuenta que el cromo ya está trabajando muy bien, pero le toma bastante más tiempo obtener el resultado porque es el tipo de superficie, pero es un tiempo que vale la pena. Esto es producto la demora de todos los cálculos que tiene que hacer el software, de los cálculos rebotes y de reflectividad, por eso se demora tanto. Entonces, por ejemplo, esto pudiese ser una buena alternativa. Pongan varias teteras para que vayan viendo cómo trabajan todos los distintos tipos de metales. Prácticamente ya para ir concluyendo y no dilatar más este cuento, ¿cierto? Voy a probar un penúltimo material, que es por ejemplo acá la silla. Voy a tomar un nuevo slot, le diré silla. Lo que sí, olvidé de los metales. Si se fijan, Ambient Occlusion, lo activan y le colocan 200 para que realmente queden mucho mejor. Ahí tomo el otro y máxima distancia le pongo 200. Entonces ahora voy a generar un nuevo material que se llama silla, para la silla, y por ejemplo voy a colocarle plástico vinílico y este se va a ver notable. Tanto es así que voy a copiarlo, voy a copiar la silla para que, o más bien la silla, moverla. Ya la copié, poner por acá, voy a poner un poquito más por acá y la voy a girar. Ya, entonces esa va a ser la silla 1 y la silla 2. Entonces, silla 1, la que va a estar más cerca. Y ese plástico, ustedes pueden colocarle plástico sólido o plástico transparente, como si fuese, como por ejemplo, una silla de acrílico. Y pueden determinar también el color y si es terminación pulida, glossy, mate. Y si se fijan, aquí vamos a ponerle a este plástico oclusión, le vamos a decir 200 y plástico transparente blanco. El segundo voy a también hacer lo mismo para esta segunda silla, pero va a ser un color sólido, entonces también le diré silla sólida. Escojo plástico vinílico, por ejemplo. Pueden probar también las pinturas de metallic paint, funcionan muy bien. Y le diré sólido y por ejemplo la silla va a ser de color rojo.
Ok. Y le ponemos la oclusión 200. Entonces esta, pum, se aplica a esta otra. Aquí corresponde este otro. Y si aceptan una recomendación, por ejemplo en el caso de las sillas, aquí en este caso, como es todo un conjunto, todo es un bloque, aquí se nota que es un bloque, habría que explotar o abrir el bloque y a las patas ponerle, por ejemplo, un bonito cromo, se vería espectacular. Es más, lo voy a hacer. Entonces voy a grupo, le voy a decir Open Group y selecciono ahí las patas, y las patas ya están seleccionadas, y voy a tomar el cromo. Está puesto ahí. Ok, y cierro el grupo. Entonces ahora, control S, y voy a renderizar. Aquí va a tomar un par de minutos. El último render le tomó 1 minuto 30. Puede que tome un poquito más por estos par de materiales. Recuerden que la eficacia en la correcta percepción de un material está íntimamente ligada con el buen ángulo de visualización y naturalmente con la iluminación. Los materiales no reaccionan siempre igual porque va a depender del ángulo de visión y el ángulo en que esté llegando la luz. Se perciben de maneras distintas. Así es que ahí atención. Mientras esté terminando de renderizar esto, por ejemplo les muestro este render, ¿sí? Donde aquí por ejemplo vemos una imitación de cuero. Si buscan materiales o texturas en internet, los buscan por fabrics o telas, cueros, ¿sí? Ahí tenemos vidrio con la reflectividad, tenemos la piedra, tiene bump. Aquí el bump está muy exagerado, no es bueno. Tenemos buen nivel de reflectividad, tenemos piso distinto, y si se fijan acá hay dos materiales distintos. Se aplicó la técnica de el multisubobjeto, que lo vimos de manera artesanal. Tenemos vidrio acá con su buena reflectividad, bueno, las luces fotométricas, y aquí para colocar la imagen en este televisor también se utilizó la técnica del multisubobjeto, ¿cierto? Transformando el televisor, porque era todo un conjunto, en una editable poly o editable mesh. Entonces siempre preocuparse de el buen ángulo de visualización, una buena iluminación. Este render no lo estoy mostrando por un render que sea tan notable, es un buen render, pero evidentemente tiene algunas falencias, como por ejemplo lo que aquí les indicaba, y no se alcanza a notar mucho acá, pero por ejemplo aquí le falta aplicar el UV-Map, porque esta textura no está visualizada de la misma forma en este espesor que en la parte frontal, o bien pudo haber sido un material multisubjeto para haber puesto acá, por ejemplo, una terminación blanca o de otro material. Vamos a ver cómo quedó el render. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una mesa de acrílico transparente y otra, ¿cierto?, con material sólido, y ambas ahí se ven reflejadas. Bien, esto es una síntesis en estos 4 videos respecto de cómo colocar materiales. Sin duda que en algunos aspectos que se puedan ir manejando o conociendo a través del tiempo, o según todo lo que cada uno puede ir también averiguando. Espero haberles aportado, y nos encontramos, espero, en una siguiente oportunidad con más información. Que estén bien.